querer que el micrófono no se caiga. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 4 y vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y estaremos abordando en esta mañana una sección un poco extensa de la Escritura. Estaremos yendo hasta Marcos capítulo 6, versículo 6, pero no se preocupe, no voy a predicar por 3 horas, espero. Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el 6, versículo 6. No lo vamos a leer completo en esta mañana, sino que iremos leyendo cada una de las historias a medida que avanzamos en el sermón. Pero quiero pedirle que me acompañe en oración en primer lugar para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Rey. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Te damos gracias porque eres tú, oh Dios, el protagonista de todo. Eres tú el centro de nuestras vidas, de tu iglesia, de todo. Y yo te ruego, mi Dios, que en esta mañana tú me permitas, me concedas el poder explicar las verdades de tu palabra de una forma clara y concisa. Mi Dios, que a pesar de mí mismo tú puedas hablar a tu pueblo y puedas edificar nuestras vidas conforme a tu voluntad en tu palabra. Padre, te rogamos que nos muestres a Cristo de una forma clara esta mañana. Que podamos verlo como el Rey exaltado que es, aquel que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. El 22 de noviembre del año 2018 se estrenó aquí en Madrid un musical que tenía por título 33, el mayor influencer de la historia. Y era un musical que pretendía mostrar la historia y la vida de Jesús. Un espectáculo tanto para creyentes como no creyentes, un show para toda la familia. Y en una de las entrevistas que ofreció el productor de este musical, él dijo que querían de una manera no mala alejarse de lo beatífico. Es decir, querían quizás quitar todo el misticismo acerca de Jesús y mostrarlo como un Jesús más cercano, más accesible a las personas. Y en sus propias palabras quería mostrar quién es el verdadero Jesús. La pregunta es, ¿acaso debemos separar la deidad de Jesús de su humanidad? ¿Acaso debemos convertir a Jesús en un personaje pintoresco de la historia humana para que la gente entonces sepa que debe relacionarse con Él o entienda cómo debe relacionarse con Él? Bueno, yo no soy crítico de obras de teatro, así que no tengo ningún interés en criticar la obra en sí, pero creo que podemos asumir cuáles son esas suposiciones teológicas que guiaron esta producción. Suposiciones que en palabras del mismo productor decía que cada persona tiene una idea propia de quién es Jesús. Y esto es verdad, amados hermanos y amigos que nos visitan. Cada persona a lo largo de su vida se forma una opinión propia de quién es Jesús. Esto ha sido así desde que Jesús mismo estuvo en esta tierra. De hecho, nuestro pasaje de hoy, vamos a ver, nos muestra este contraste en cómo las personas estaban o confundidas o directamente rechazaban a la persona de Jesús. Desde que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, su figura siempre causó polémica, confusión y división. Algunos lo amaban y se postraban a sus pies y otros lo odiaban y querían matarlo. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Por qué Él causa tanto amor en unas personas y tanto furor en otras? En Marcos capítulo 4, versículo 41, vamos a ver cómo sus discípulos, aquellos que le seguían más de cerca, aquellos que creían más en su mensaje, aún estando con Él y viendo todo lo que Él hacía, aún así estaban confundidos sobre quién era este hombre. Y en Marcos capítulo 4, versículo 41, leemos que los discípulos, después de ver cómo Jesús calma una tormenta, se preguntan unos a otros atemorizados, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Cómo es posible que Él hable y todo entre en una calma como nunca antes? Pero no solamente eran los discípulos los que se cuestionaban quién era Jesús. La propia gente de su pueblo de Nazaret
se preguntaban cómo es posible que este carpintero supiera e hiciera todas estas cosas. Y Marcos capítulo 6, versículos del 2 al 3, va a contrastar esta misma pregunta que hacían los discípulos en el capítulo 4. Y leemos entonces en Marcos 6, del 2 al 3, cómo los habitantes de Nazaret decían: ¿de dónde tuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Tanto los discípulos como aquellos que lo vieron crecer y nacer preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Cómo es posible que haga todas estas cosas? La pregunta es: ¿cómo responde Marcos el evangelista a esta pregunta? Pues es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Todas las historias que vamos a ver en esta mañana son la respuesta de Marcos de forma clara y contundente a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y Marcos va a responder de una forma con evidencia que Jesús es el Rey que tiene toda la autoridad definitiva sobre la creación, los demonios, el pecado, la enfermedad, la vergüenza y aún sobre la muerte misma. Marcos va a mostrarnos que este Jesús es un hombre, pero no como cualquiera. Que este es el Hijo de Dios que vino a este mundo para instaurar su reino. Y amados hermanos y amigos que nos visitan, esto no es una pregunta o una respuesta filosófica. Es decir, Marcos no va a responder esto simplemente desde un punto de vista filosófico, teológico e intelectual. No, la respuesta que Marcos nos ofrece es una respuesta que tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Porque Jesús es el Rey que tiene toda autoridad para gobernar en un mundo lleno de caos. Y tú y yo experimentamos el caos de este mundo todos los días de nuestra vida. No hay día en el que el caos externo e interno no produzca estragos en nuestra vida. Y nos preguntamos: ¿quién puede gobernar esto? ¿Quién puede gobernar este mundo tan lleno de caos? La respuesta de Marcos es: este Jesús. Aquel que la gente todavía no entiende quién es. Él es el que puede gobernar tanto caos que hay en este mundo. Y vamos a ver, amados hermanos, estas historias. Y vamos a ver distintos tipos de caos, cómo se manifiestan en nuestra vida. Vamos a ver, en primer lugar, un caos natural. La primera historia nos va a hablar de una tormenta que se levanta, azota y atemoriza incluso a marineros y pescadores experimentados. Pero vamos a ver también que hay un caos espiritual donde las fuerzas de Satanás están operando y aún hacen estragos en la vida de las personas. Pero hay un caos físico y social donde la enfermedad y la vergüenza lamentablemente llevan a una persona a vivir en completa soledad y aislamiento. Y finalmente nos encontraremos con el caos final, el caos de la muerte, aquel que toda persona va a enfrentar. Y Marcos nos hablará de un caos adicional, uno que es silencioso, la incredulidad. Pero esto es lo que quiero que hagas. A medida que vamos leyendo estas historias y que vamos viendo cómo el caos en este mundo se manifiesta, yo quiero que tengas en mente dos cosas. En primer lugar, el tipo de caos que estamos viendo, pero al mismo tiempo quiero que veas la autoridad restauradora del Rey. Porque en todo momento Marcos va a poner en contraste la gravedad del problema que atemoriza y destruye la vida de las personas. Pero por encima de la gravedad de este problema está la autoridad, y no solamente la autoridad y el poder, sino la restauración que la autoridad y el poder de Jesús trae a nuestras vidas. Así que quiero animarte ahora sí que leas conmigo la primera historia que vamos a ver en esta mañana. Quiero que vayas a Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 38. Y vamos a leer cómo Jesús trae paz en medio del caos natural de la tormenta. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla.
Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y vino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? En esta primera escena Jesús había empezado a enseñar nuevamente en el mar de Galilea en una barca y estaba enseñándoles a todos los discípulos que estaban allí presentes acerca del reino de Dios por medio de parábolas. Y una vez que terminó de enseñar acerca del reino de Dios, de cómo es el reino de Dios, le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del mar de Galilea. Ellos estaban en una zona que se llama Capernaum, que está más o menos al norte de Galilea, y fueron al lado sur, a una zona gentil, una zona que se llama Decápolis. Y veremos esto más adelante en nuestra historia. Pero este no sería, amados hermanos y amigos, un trayecto tranquilo para estos marineros. Ellos pensarían que era, como siempre, un viaje en el mar, subidos en la barca, ya habían pescado muchas veces en ese mar, sabían lo que se iban a enfrentar. Sin embargo, la historia rápidamente nos muestra algo inesperado que cambiaría por completo la vida de estos discípulos. Marcos rápidamente nos muestra en el versículo 36 y 37 que después de que se subieron a la barca, rápidamente una gran tempestad, una violenta tormenta se levantó al punto que amenazaba esta barca. Ahora, esta era una barca pesquera de aquel entonces, era como de 8 metros de largo, como casi 2,5 metros de ancho, no eran muy altas, pero sí eran barcas resistentes, barcas que estaban diseñadas para cargar 2.500 kilos de peso más o menos. Y lo suficientemente grande como para que al menos 13 personas cupieran en esa barca de forma cómoda. Estaban Jesús, sus discípulos, y él estaba además recostado durmiendo. No era una patera pequeña de las que escuchamos en las noticias que sobreviven por la misericordia de Dios. Estamos hablando de un barco que estaba diseñado para hacer frente a fuertes vientos y a marea alta para poder pescar. Pero aún así, el texto nos dice que la tempestad era tan violenta que este barco que estaba diseñado para navegar esas aguas estaba siendo amenazado y estaba pronto a hundirse. Ahora, quiero que veas la escena. Hay un grupo de marineros acostumbrados a pescar. Por lo menos 4 de estos discípulos estaban pescando y trabajando, siendo pescadores cuando Jesús los llamó. Es decir, eran experimentados. Ellos no se estaban enfrentando a cosas que nunca habían visto jamás. No, era algo conocido para ellos. Ellos ya tenían la barca preparada, la tenían lista. Pero esta tormenta fue tan fuerte que aún estos hombres experimentados en el mar tuvieron gran temor. Y me parece interesante cómo en este primer caos que vemos, este caos natural donde vemos que nuestra tierra, amados hermanos, está llena de desastres naturales. Huracanes, terremotos, tsunamis, que atentan contra la vida de las personas, causando estragos. Y llegamos ahí entonces a esta barquita que está a punto de hundirse por esta tormenta tan violenta. Y quiero que prestes atención a la pregunta que hacen los discípulos. Porque seguramente ellos, antes de despertar al maestro, como buenos marineros que eran, seguramente intentaron navegar y surcar estas aguas así violentas antes de molestar al maestro. Eran pescadores, sabían lo que estaban haciendo. Pero llegó un momento donde todo su esfuerzo humano no fue suficiente y entonces tuvieron temor. Y mira la pregunta que ellos le hacen a Jesús. Llegamos ya entonces al punto más álgido de ellos. Versículo 38. Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Entonces ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vamos a morir? Rápidamente estos hombres no preguntaron: Maestro, ¿no te has dado cuenta que estamos en una tormenta? No. Ellos rápidamente cuestionaron la intención y el corazón de Dios en medio de la tormenta que ellos estaban enfrentando. Rápidamente dijeron: ¿acaso tú no te importa nuestra vida? ¿Acaso tú no nos amas? ¿Cómo es que estás tan tranquilo en medio de la situación que nosotros estamos viviendo? No preguntaron: ¿cómo puedes estar durmiendo en medio de todos estos truenos y relámpagos? Jesús tenía el sueño pesado, amados hermanos.
A veces cuando pasamos situaciones que sobrepasan nuestro esfuerzo y atentan contra nuestra estabilidad, contra nuestra paz, contra nuestra tranquilidad, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios y sus motivaciones. ¿Que acaso no te importa? ¿Cómo es posible, Dios, si tú me amas, que permitas esta situación en mi vida? Pero lo que Jesús hace pone en evidencia que el problema no era la tormenta en sí, sino el corazón de estos discípulos. Cuando vemos un mundo lleno de caos, nos preguntamos, ¿acaso es Dios indolente ante el sufrimiento humano? ¿Acaso Dios ve que yo estoy llorando, derramando lágrimas, buscando consuelo y le da igual? Esa es la pregunta de los discípulos. ¿No te importa que yo muera, Jesús? ¿Qué hace el Señor? Se levanta, reprende el viento y el mar, los calla con el poder de su palabra, mostrando su gran poder y autoridad sobre la creación misma. Solamente con su hablar la creación obedece y se sujeta. Y entonces viene una calma y una tranquilidad completa en ese mar. Mira lo que dice el versículo 39 al 41. Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar, le dijo, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. La gran y violenta tormenta se transformó en una gran calma, solamente con el poder de su palabra. Jesús muestra su poder y su autoridad. Vemos el caos natural y vemos la autoridad restauradora del Rey. La pregunta es, ¿cuál era el problema? ¿Era la tempestad? Bueno, mira lo que les pregunta Jesús. Él ve a sus discípulos y le pregunta, ¿por qué están atemorizados? Tú dirás, bueno, Jesús, ¿cómo que por qué estamos atemorizados? ¿Acaso no te das cuenta que estábamos a punto de morir y tú estabas durmiendo? Es normal, es humano sentir temor en esta situación donde creemos que nuestra vida va a perecer. ¿Por qué crees que Jesús le preguntaría algo como esto? La respuesta es muy sencilla. Porque ciertamente la tempestad era grande y violenta y amenazaba sus vidas, pero mayor era el que estaba en la barca con ellos. Solo que ellos no lo entendían. Jesús les dice, ¿por qué estás atemorizado? ¿Cómo es que no tienes fe? Es decir, la incredulidad de los discípulos no se manifestó en un rechazo a la verdad, sino en un temor y falta de confianza en el Rey que podía preservar sus vidas. Yo quiero preguntarte a ti, amado hermano y amigo, ¿cuáles son esas cosas que producen temor en ti? ¿Cuáles son esas cosas que solo de pensarlo, solo de imaginarlo, inmediatamente viene a tu vida una sensación de inseguridad, de ansiedad, de pérdida de control e incluso cuestionando el cuidado de Dios sobre tu vida? ¿Acaso es la pérdida del empleo? Puede ser la pérdida de la estabilidad, donde digas, ¿y ahora qué voy a hacer si yo pierdo este trabajo? Puede ser la pérdida de la salud. ¿Ahora qué voy a hacer si yo me enfermo y estoy en esta condición? ¿Qué será de mí? Puede ser la pérdida de un ser querido. Cualquiera sea aquella situación que produce temor en tu vida, déjame decirte que Jesús te anima, al igual que los discípulos, a no estar atemorizado, sino a tener fe. La incredulidad se manifiesta de forma sutil muchas veces como temor en vez de como rechazo. Cristo le muestra a los discípulos que el problema no era la tormenta en sí, sino su falta de confianza en el Rey que tiene la autoridad para calmar el caos natural de la tormenta. Amados hermanos, yo quiero que veas algo. En todas estas historias que vamos a ver, Jesús va a contrastar esta idea de temor con la fe. Y de hecho de una forma mucho más sutil, la vamos a ver en la siguiente historia. Quiero que leas conmigo Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Pasada la tormenta, llegó la calma y llegaron a puerto seguro.
Versículo 1. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía una morada en los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y entre los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz, y le dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se los permitió, les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, de unos 2,000 cerdos aproximadamente, se precipitó por el despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron a los de la ciudad y a los de los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido toda esta legión, y tuvieron miedo. Los que habían visto les describieron cómo habían sucedido todas estas cosas con el endemoniado y los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos los que se habían maravillado. Jesús terminó de calmar la tormenta, y los discípulos seguramente pensaron: al fin, paz y tranquilidad. Lo que no sabían era que había otro tipo de caos que se iba a manifestar en la siguiente historia. Esta vez enfrentamos el caos espiritual, es decir, aquel dominio de Satanás y los demonios sobre algunas personas. Cómo el mal reina de forma aparentemente invencible. De hecho, amados hermanos, vemos que en este caso ni siquiera era una región judía. En Gádara habían cerdos que estaban siendo apacentados, algo imposible para los judíos porque ellos no comían cerdo. Era una región completamente gentil, completamente griega, y aún allí estaba Satanás reinando con sus demonios. Jesús llega e inmediatamente se manifiesta el caos. Inmediatamente este hombre que tenía una legión de demonios dentro, al ver a Jesús, rápidamente cae rendido ante él. Pero mira cómo Marcos narra cómo era este hombre. Dice en el versículo 3 que tenía su morada entre los sepulcros, es decir, en un cementerio, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto todas las cadenas y destrozado todos los grillos. De nuevo, al igual que con la tormenta, la gente había intentado por medio del esfuerzo humano controlar el caos en este mundo. Al igual que en la tormenta, habían intentado poner bajo control todo el peligro y el caos que este hombre endemoniado estaba causando en esa región, a tal punto que ya ni la gente quería pasar por ahí. Y para este hombre, el dolor era insoportable. Día y noche sin descanso alguno, siendo atormentado y controlado por Satanás y sus demonios, hiriéndose él mismo con piedras constantemente. Vemos que el mal reina sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de persona o poder que pueda detenerlo, aparentemente. Pero de nuevo, con la misma rapidez que con la tormenta,
Marcos nos muestra qué ocurre cuando este caos se enfrenta cara a cara con el rey que tiene toda autoridad. Y de nuevo vemos entonces esto que es impensable. No sé si tú habías pensado en esto, pero ¿tú te imaginas a un demonio orando a Jesús? Pues eso es lo que está pasando aquí. En el versículo 6 dice que cuando lo vio, corrió y le dijo: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro, te ruego, te pido, te suplico, no me atormentes. Aquel que no podía ser dominado por nadie, ahora está rogando algún tipo de misericordia del Señor. Por favor, yo te ruego. Y de nuevo vemos ahora la autoridad manifiesta de nuestro Señor, trayendo orden donde solamente había caos espiritual. Hay un diálogo que empieza entre Jesús y esta legión de demonios. ¿Cómo te llamas? Somos muchos. Me llamo Legión. Son 2,000 cerdos los que se lanzaron por el precipicio. Habían 2,000 demonios ahí, no lo sabemos. Pero habían muchísimos. Y este hombre que ahora estaba atormentado se enfrenta cara a cara con Jesús. Y Jesús claramente le dice nuevamente con el poder de su palabra: sal de este hombre. Déjalo. Al igual que con la tormenta, Jesús nada más usa el poder de su palabra para demostrar su autoridad. Y al sonido de su voz, la tormenta y los demonios se sujetan. Ahora, presta atención a la pregunta de los demonios. Los discípulos preguntaron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Qué dicen los demonios? ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Los discípulos, no sé cómo no hicieron la conexión en decir: mira, lo que preguntamos nosotros, los demonios lo saben. Y no solamente el mar y el viento le obedecen, Satanás mismo se sujeta a la voluntad de Dios. Es Dios quien pone límites, quien restringe la acción de Satanás en este mundo. Es Dios quien detiene al mal. Es Dios quien le pone freno a Satanás. Ningún hombre, ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún autor de libros teológicos puede frenar a Satanás. Ese es Cristo, el único rey que tiene toda autoridad. Pero ahora se encuentra esta legión de demonios contra el rey. ¿Qué va a ocurrir? Aquellos que lo odian y lo desprecian y que desafían a Cristo mismo están frente a él. Seguramente van a atacar. Mira lo que dice el texto. Te imploro por Dios que no me atormentes. Una sujeción total. Aquellos que atormentan al hombre ahora están siendo atormentados por la simple presencia de Jesús. Y Jesús le permite ir a los cerdos. Poseen a los cerdos y se terminan ahogando en el despeñadero. Este hombre que antes había experimentado el tormento, ahora está completamente sentado y en paz. Mira cómo lo describe el versículo 15. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Compáralo con el versículo 5. Siempre de noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. La imagen del endemoniado es la misma que la de la tormenta. La violencia y el peligro y el caos que se genera es exactamente el mismo. Pero de nuevo, Jesús con su autoridad y poder restaura todas las cosas al punto de que ahora se experimenta una completa paz. ¿Tú te imaginas a los vecinos de esa región de repente dejando de escuchar los gritos y diciendo: ¿qué pasó? ¿No está gritando el endemoniado? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que al fin se habrá muerto? ¿Será que al fin habrá corrido tanto y se habrá herido con una piedra de tal forma que ahora es mortal su herida? No. Lo que ocurrió es que el rey entró en acción. Y Jesús, con su gran poder y autoridad, liberó a este hombre. El que antes era esclavo, ahora era completamente libre.
¿Cuál fue la reacción de los ciudadanos de ese pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los habitantes? Seguramente ahora que han visto el gran poder de Jesús, vendrían para adorarlo y decirle: wow, Jesús, no te conocíamos, pero quédate con nosotros. Mira lo que dice el versículo 14. Los que cuidaban a los cerdos huyeron, corrieron despavoridos y contaron en la ciudad y por los campos todo lo que habían visto. La gente vino a ver qué es lo que había sucedido. Vieron a Jesús y vieron al hombre que había estado endemoniado. Ahora estaba sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión. ¿Y cuál fue su reacción? Y tuvieron miedo. El mismo temor que tenían los discípulos al ver la gran autoridad de Jesús. Marcos 4:41 dice: se llenaron de gran temor. Esto es los discípulos. Los habitantes de esta ciudad en Gádara se llenaron de temor al ver que Jesús había sacado a estos demonios. Y de nuevo la incredulidad se transforma en temor. No es un rechazo abierto, no es negar quién es Jesús, es simplemente temor a responder al Rey. Y le dijeron: vete de aquí, por favor. Vete de aquí, por favor. Algunos piensan que esto es porque, claro, los 2,000 cerdos representaban un impacto económico para esta gente de esta ciudad. Todo su ganado se había ido por el despeñadero. Pero lo que realmente nos está mostrando el texto es este contraste entre el temor por incredulidad y el reconocer que Jesús es verdaderamente el Rey. En cualquier caso, ahora reinaba una paz. El caos espiritual había desaparecido y Jesús había demostrado nuevamente que Él es el Rey, pero esta gente tuvo temor en vez de creer. Y, amados hermanos, este temor está presente constantemente en nosotros. No siempre se manifiesta de la misma manera. A veces confusión, a veces no querer realmente que algo ocurra por temor al cambio, pero a veces puede ser vergüenza. A veces puede ser ¿qué dirán otros? Y esto es lo que Marcos nos muestra en la siguiente historia. Quiero que leas conmigo Marcos capítulo 5 del 21 al 34. Jesús regresa a Capernaum, a la zona de Galilea, porque lo habían sacado de Gádara. Se va de Decápolis y en el versículo 21 encontramos que Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se unió a una gran multitud alrededor de él, así que él quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él, y una gran multitud seguía y lo oprimía. Había una mujer que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había todo empeorado. Cuando ella oyó que Jesús venía, se llegó a él por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y te preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y Jesús le respondió: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Una vez Jesús se va de Gádara y llega a Galilea, esta comunidad judía que no lo había seguido a Decápolis, por ser una región gentil,
lo esperaba a su llegada aquí nuevamente a Capernaum. Tan pronto Jesús llega, toda la multitud nuevamente empieza a oprimirlo y a querer lanzársele encima para tocarlo y escucharlo. Y es en medio de todo este alboroto que Marcos introduce nuestra siguiente historia. Un hombre llamado Jairo le pide a Jesús que venga a sanar a su hija. Este hombre era un judío religioso, era un oficial de la sinagoga. Y Jesús dice rápidamente que va a ir a sanar a su hija. Y en medio de ese contexto, cuando va camino a la casa de Jairo, encontramos nuestra tercera historia. Marcos nos dice rápidamente acerca de una mujer que sufría un flujo de sangre por 12 años. Una mujer que, al igual que los discípulos y los habitantes de Gádara, con esfuerzo humano había intentado traer orden al caos que estaba sintiendo. Un caos físico por el dolor, pero también un caos social por la vergüenza que esta enfermedad producía en ella. Gastó todo su dinero en médicos. Padeció muchos tratamientos y aún así nada mejoró. Por el contrario, todo fue mucho peor. Y tú dirás, bueno, es una mujer que tiene un flujo de sangre. ¿Qué tan grave puede ser? Bueno, en ese tiempo, amados hermanos, y según la ley de Moisés, una mujer que tenía un flujo de sangre tenía muchos problemas para ser parte del pueblo. En primer lugar, no se podía casar. No se podía casar porque la ley prohibía las relaciones sexuales con una mujer que tuviera un flujo de sangre. Esto es la menstruación. Pero esta mujer tenía un flujo de sangre constante por 12 años. Por lo tanto, hasta que eso no dejara de fluir, no iba a poder tener marido. Imagínate esto. Tú te quieres casar, pero nadie se atreve ni siquiera a mirarte porque te consideran ser impura, es decir, sucia. Por si eso fuera poco, tampoco podía participar de la vida religiosa del pueblo, porque debido a su impureza, ella no estaba calificada para poder tener contacto con la adoración en el templo. ¿Cómo se iba a acercar a la presencia santa de Dios estando sucia? Y esto es algo que era tanto para hombres o mujeres. Hombre o mujer que tuviera algún fluido corporal tenía que estar lejos del campamento. Era impuro. Y de hecho, los inmundos, cuando pasaban y se acercaban a la gente, tenían que anunciar que estaban impuros. Porque el contacto con un impuro hacía que la otra persona, aunque estuviera sana, fuera considerada también sucia. Es decir, si tú tocabas a una persona que tenía una enfermedad, aunque tú no te contagiaras de la enfermedad, sí te contagiabas de su impureza. La suciedad ceremonial se transfería por el contacto. Por lo tanto, estas personas estaban obligadas a cada vez que pasaban decir, impuro, impuro, impuro. Imagínate esto, que alguien pusiera un cartelito que pusiera aquí y dijera, estoy sucio, no me toques. ¿Cuántos de nosotros caminaríamos con eso así, con una sonrisa en el rostro? ¿Cuántos de nosotros diríamos por ahí diciendo, no me toques, no te me acerques, que estoy sucio? Soy asqueroso. No, sería todo lo contrario. La vergüenza que eso produce, no solamente el dolor de la enfermedad que debilitaba a esta mujer físicamente, sino el trauma que eso traía para todas sus relaciones sociales. Ni aún su familia podía acercarse a ella, por temor a que si la tocaban o estuvieran cerca, se contagiaran de esta impureza ceremonial. Su cuerpo no funcionaba bien y sus relaciones tampoco. Caos en toda área de su vida. ¿Te imaginas estar condenado a la soledad, a sufrir solo y apartado del resto? Y que además hayas gastado todo tu dinero con la esperanza de que alguien te pudiera ayudar y al final vieras que todo esfuerzo ha sido completamente inútil. Esta mujer estaba en un estado de desesperación. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, ella dijo, esta es mi última oportunidad. Todo lo que se ha dicho de este hombre, si es verdad, entonces con tan solo yo tocar
una parte de su ropa, entonces voy a ser sana. Y eso fue lo que hizo. Aquella que no debía tener contacto con nadie, se metió entre la multitud en un último intento desesperado de poder quedar libre de su aflicción. Dijo, ya he probado todo, ya he gastado todo, ¿qué más puedo perder? Entonces llegamos, amados hermanos, al momento cumbre. ¿Qué va a pasar con Jesús cuando esta impura lo toque? ¿Se contagiará el rey de la misma impureza que ella porta? ¿Quedará entonces el rey descalificado por la impureza que va ahora a entrar en su cuerpo? ¿Y él tampoco va a estar calificado para adorar a Dios? Mira lo que dice el versículo 29. El versículo 27 ya se llegó por atrás, lo tocó, porque decía, si lo toco, seré sana. Versículo 29, al instante, la fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Amado, yo quiero que tú te pongas en ese momento. Imagínate que tú estás con un dolor crónico y constante, marginado por todos o marginada por todos, y de repente en el momento que tocas a Jesús, por primera vez en 12 años, sientes alivio. Por primera vez en 12 años sientes el... Espera un momento. No está saliendo nada. No tengo dolor. Me siento bien. Todo aquel que tocaba a una persona inmunda se contagiaba de la inmundicia. Pero cuando el Rey Jesús entra en contacto con nuestra impureza, no es nuestra impureza la que lo afecta a Él, es su poder la que nos restaura a nosotros. Y esa es la autoridad de Jesús. Que no hay caos físico o social que Él no pueda restaurar por su poder y autoridad. Pero esto no termina ahí. Jesús hace algo que parece raro. Él, siendo omnisciente, en el versículo 30 dice que enseguida, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién me ha tocado? Y tú dices, ¿cómo que quién te ha tocado, Jesús? Hay dos razones por las cuales esta pregunta de Jesús parece ser absurda. Primero, Jesús es omnisciente. Es decir, Él sabe todas las cosas. ¿Cómo no va a saber Jesús qué persona específica lo ha tocado? Pero en segundo lugar, había una multitud que lo oprimía. ¿Qué quiere decir Jesús con quién lo ha tocado? Todo el mundo lo está tocando. Todo el mundo lo está oprimiendo. Todo el mundo está ahí. Y él va caminando a la casa de Jairo así y dice, ¿quién me ha tocado? Jesús, todo el mundo te está tocando. Eso es lo que responden los discípulos. Versículo 31. Y los discípulos le dicen, la multitud te oprime y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? ¿Por qué Jesús haría tal cosa? Porque Él preguntaría algo que es obvio para alguien omnisciente o alguien absurdo para alguien que no puede identificar quién lo ha tocado si todos lo están tocando. De cualquier manera la pregunta no tiene sentido para nosotros. Pero Jesús, el Rey eterno que tiene todo poder y autoridad, tiene un plan. Y no es solamente sanar el caos físico, es restaurar el caos social que esta mujer estaba pasando. La vergüenza de esta mujer era notoria para todos. Todo el mundo sabía que ella era la mujer del flujo. De hecho, así se le conoce. Marcos nos dice, el oficial de la sinagoga llamado Jairo, la mujer del flujo. El contraste es interesante. A ella se le conocía por su problema. Se le conocía por su condición de impura. Y cuando Jesús pregunta, lo hace con la intención de exponer a esta mujer al público. Pero hay una diferencia. Jesús no quiere llamar la atención de la multitud hacia ella con el propósito de decirle, la impura me ha tocado.
sino para demostrar que esta mujer había recibido la gracia y el favor del rey y ahora era completamente sana y restaurada a todas sus relaciones. ¿Cómo responde la mujer? De nuevo, versículo 33. Vemos el temor constante en nuestra vida. Entonces la mujer, temerosa y temblando. La incredulidad a veces se manifiesta como vergüenza, como temor a ¿qué dirán? En primer lugar, ella no debía estar ahí. ¿Cómo va a estar ahí si es una impura? No puede estar con la multitud. Pero valientemente su fe vence su temor y dice, soy yo, hecho esto. Y mira cómo responde Jesús. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sé sana de tu aflicción. De repente, ya no era la mujer del flujo, era la mujer restaurada. Y lo que el esfuerzo humano no había podido lograr, Jesús con su autoridad lo había conseguido con el toque de su manto. Amados hermanos, vemos nuevamente este mismo patrón. El caos en este mundo y la autoridad restauradora y redentora de nuestro Rey. Pero llegamos entonces en medio de esta declaración, cuando Jesús estaba pronunciando esta palabra a esta mujer que ahora estaba siendo sanada y restaurada socialmente, en medio de la conversación, Marcos interrumpe nuestra historia para devolver nuestra atención a Jairo. Y en el versículo 35 encontramos lo siguiente. Mientras él estaba todavía hablando, Jesús, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún más al maestro? Y Jairo entonces escuchó las palabras que todo padre teme escuchar algún día. Tu hijo ha muerto. Llegamos aquí, amados hermanos, al caos final, el caos definitivo en este mundo. Aquel que toda persona, independientemente de su condición social, independientemente de sus estudios, independientemente de si hace ejercicio, de si es muy fuerte, o de si está gordo o no, o de si es guapo o no, o si tiene mucho dinero o no, independientemente si es de derechas, de izquierdas, o si no le gusta la política, independientemente de si viene o no a la iglesia, todos nosotros vamos a enfrentar este caos final, la muerte. Y quiero que notes un detalle importante. Mira la pregunta que le hacen los de la casa a Jairo. ¿Para qué molestas ya más al maestro? Es la primera historia en la que no hay intento alguno de esfuerzo humano para revertir la situación. ¿Por qué? Amados, porque ante la muerte, ¿qué podemos hacer? Una vez que una persona ha tomado su último respiro, se acabó. ¿Qué ser humano ha podido, por su propio esfuerzo, devolver su vida? ¿Qué ser humano, después de haber experimentado la muerte y haber expirado, cerrado sus ojos para siempre, los ha vuelto a abrir? Si no es por el poder sobrenatural de Cristo. Este caos final pone en evidencia la nulidad de nuestros esfuerzos. Y eso es lo que estaba pensando Jairo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si esta mujer no lo hubiese entretenido, a lo mejor habríamos llegado a tiempo. Ahora no tengo a mi hija. Mira cómo responde Jesús. Versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo, ¿qué le dijo? No temas. No temas. Al igual que a los discípulos, al igual que a los gadarenos, al igual que a la mujer, Jesús le dice ahora a Jairo, no temas, solo ten fe. Y entonces Jesús continúa su trayecto. Jairo seguramente expectante de decir, pero es que ya está muerta, ¿qué vas a hacer? Ya está muerta, ya está.
Y Jesús sigue entonces y se encuentra cara a cara con el enemigo más fuerte de todos, la muerte. Y Jesús llega y lo primero que dice es, ¿por qué están llorando? La niña está dormida. Mira el versículo 39. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Uno pensaría que es un error del texto. Porque la reacción de los que estaban presentes en el versículo 40 es que se burlaban de Jesús. Este es el que Jairo trajo para ayudar a su hija. ¿Cómo la va a ayudar si ni siquiera sabe distinguir entre un muerto y un vivo? ¿Qué va a saber este de medicina? No tiene el conocimiento más básico y más lógico para identificar quién está respirando y quién no. Se burlaban de él. Porque era evidente que estaba muerta. Era evidente que ya está, que se había acabado. Lo que ellos no sabían es que la autoridad del rey puede vencer incluso a la muerte misma. Y eso es lo que encontramos en los siguientes versículos. Lee conmigo versículo del 41 al 43. Tomando a la niña de la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y de nuevo el versículo 42 pone de manifiesto la gran autoridad de Cristo. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y le dijo que le dieran a la niña de comer. Los discípulos hacían mucho caso, que nadie se entere, y lo escribieron en la Biblia. Pero esta otra evidencia, amados hermanos, de que ni aún la muerte misma puede hacer frente al Rey Jesús. No hay caos en este mundo que pueda superar la autoridad restauradora de nuestro Rey. Ya sea caos natural, ya sea caos espiritual, ya sea caos físico o social, o ya sea este caos final de la muerte. Ninguno puede resistirse a la autoridad restauradora de nuestro Rey Jesús. Todos se quedaron sorprendidos porque todos sabían de hecho que la niña estaba muerta. Y amados hermanos, todo este capítulo 5 es la respuesta de Marcos a la pregunta de los discípulos. Ellos vieron gran poder y autoridad para calmar la tempestad y dijeron, ¿esto qué es? ¿Pero quién es este hombre? Y Marcos responde, este es el Rey que restaura todas las cosas con su poder. Pero Marcos no ha terminado. Marcos no ha llegado todavía al punto final de su argumento. Él quiere mostrarnos que hay un caos más, pero es un caos silencioso. Es un caos que no es evidente, que no causa estragos de forma visible, o al menos no siempre. Es un caos que está callado, escondido en el corazón del hombre. En lo más profundo de su corazón está esa revuelta, ese caos, ese mal que no se manifiesta siempre de forma visible. Y es el caos de la incredulidad. Mira lo que dice Marcos capítulo 6 del 1 al 6. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, a Nazaret, de donde él era. Y sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, y escucha la pregunta, ¿de dónde tuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, es decir, se asombraban acerca de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa.
y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso su mano, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A veces este texto es usado de forma errónea por predicadores de la prosperidad que dicen, si Dios no actúa en tu vida es porque no tienes fe, y la forma en la que tú puedes mostrar tu fe es sembrando. Dame una semilla. Mira, Jesús no pudo hacer nada porque no hay fe. En cierto sentido, sí, pero no como ellos creen. Verás, todo Marcos desde el capítulo 4:35 hasta el 6:6, Jesús está poniendo de manifiesto la incredulidad de sus discípulos, de los gadarenos, de Jairo, y más bien reconoce la fe de la mujer del flujo. No está diciendo que la incredulidad o la falta de fe limita el poder de Dios. Dios actúa de manera soberana cuando Él quiere y como quiere, a pesar de nuestra incredulidad. Lo que está ocurriendo aquí, amados hermanos, es algo mucho más profundo. Es una incredulidad que no viene por la confusión o la falta de entendimiento. Es decir, no es incredulidad por ignorancia. Es incredulidad por rechazo a la persona y a la obra de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en primer lugar, Jesús se asombra por la incredulidad de ellos. Pero mira la pregunta de estos hombres. Dicen, ellos reconocen la sabiduría y las señales. Ellos están viendo poder siendo manifestado. Están escuchando una enseñanza diferente a todas las demás, pero aún así rechazan a la persona. Dicen, ¿cómo es que este dice cosas tan sabias y hace cosas tan poderosas? Si este es el carpintero ese. Su propia pregunta ya ha revelado su incredulidad. No están de, wow, mira lo que puede hacer Jesús. ¿Cómo puede suceder esto? ¿No es este el carpintero? Pero este no es el muchacho que creció aquí, que nosotros sabíamos quién era. Es decir, ellos no reconocían que quien tenían enfrente a ellos era el rey sobre toda la creación. Era evidente por el poder y la enseñanza de Jesús que Él era el rey. A ellos les daba igual las señales. Ellos ya habían determinado en su corazón rechazar a la persona de Jesús, rechazar al carpintero. El problema no era la pregunta en sí, sino la actitud en el corazón de ellos al hacer la pregunta. Y amado amigo que tú nos visitas hoy, yo quiero decirte algo. Esta misma pregunta de los discípulos, esta misma pregunta que están haciendo los ciudadanos de Nazaret, es la misma pregunta que tú y yo tenemos que responder en nuestra vida. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús un personaje histórico más? ¿Es Jesús un influencer? ¿Es Jesús alguien importante en la larga lista de figuras importantes de la humanidad? ¿O es Jesús el Rey soberano que restaura todas las cosas por su poder y autoridad? La pregunta, amigo, es ¿cómo vas a responder tú esto? La pregunta es, viendo la evidencia que Marcos nos muestra, diciendo, mira lo que Jesús hace, ¿cómo vas a responder? Porque esta respuesta a esta pregunta tiene implicaciones para cómo vas a vivir tu vida, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Amado amigo, Jesús es el único rey que puede traer paz en el caos que es tu vida aquí y en la vida futura. Y si tú quieres saber mucho más acerca de este rey, a mí me encantaría hablar contigo acerca de Jesús. Pero Marcos nos está mostrando claramente quién es este hombre. Nos está mostrando que Jesús es el rey que gobierna sobre el caos de este mundo. Ahora, iglesia, ¿cómo podemos aplicar este texto? Y pretendo ser muy breve. Hay una sola aplicación de este texto. La aplicación es, ¿dejarás que el temor en tu vida gobierne o confiarás en la autoridad restauradora de tu rey? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Seremos como los discípulos, como los de Gádara? ¿Seremos como Jairo, como los de Nazaret? ¿O seremos como la mujer del flujo? Aquella que de manera paradójica
siendo la más despreciada, fue aquella a quien Jesús reconoció por su fe. Cuando nos enfrentamos con el temor que produce el caos en este mundo, ¿cómo vamos a responder? ¿Sucumbiremos ante el temor de perderlo todo por una tormenta o una crisis fuera de nuestras manos? ¿Sucumbiremos al temor de la vergüenza que produce el pecado en nosotros? ¿Sucumbiremos al temor de quizás haber perdido un ser querido y quizás no poder hacer nada? ¿O seguiremos confiando en que nuestro Rey sigue gobernando sobre todas las cosas? Marcos nos muestra algo claro. No existe ningún caos que Jesús no pueda someter, excepto el de un corazón que se niega a creer. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, cuán maravillosa es la autoridad de nuestro Rey. Nosotros vivimos en un mundo lleno de caos, donde nuestro esfuerzo humano es completamente inútil. No podemos ni siquiera ordenar nosotros mismos el caos que es nuestra vida. No importa cuánto tratemos, no importa nuestros esfuerzos, no importa nuestros recursos, nuestra historia será muy similar a la de todos los personajes en esta historia. No podremos vencer. Pero cuán maravilloso es saber que nuestro Rey sí. Cuán maravilloso es poder sentir el alivio y la libertad que Cristo el Rey trae a nuestras vidas. Padre, yo te ruego que esa misma libertad, que esa misma restauración por la autoridad de Cristo sea evidente en nuestra vida. Y te pido esto, Dios, para que sea evidente el poder de tu gloria y para el bienestar de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén.